Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, más cultura, recreación y deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. Bienvenidos. Hola amigos de Señal Billeta, hoy vamos a hablar sobre el xilófono. El xilófono es uno de los instrumentos que pertenece a la familia de percusión. Recordemos nuevamente que el nombre de esta familia proviene de la palabra percutir, golpear. En este caso, para golpear nuestro instrumento de hoy, para percutir, necesitamos de un par de baquetas de maderas. Algunas tienen su cabeza en silicona, plástico, bueno, eso depende de la sonoridad que estamos buscando. Y con ella se golpea el instrumento para que produzca sonido. ¿De dónde viene este instrumento? Dicen que el origen es en el siglo XV en Indonesia, ¿cierto? Obviamente es un instrumento que fue evolucionando, ya ahorita ustedes tendremos unos videos y unas imágenes de apoyo para que ustedes se hagan una idea de cómo fue el instrumento en sus comienzos. Y pues bueno, llegó a América como la mayoría de las cosas que han llegado a nuestro continente, en las cruzadas, en las guerras, en los barcos que llegaban, los colonizadores, etcétera, etcétera. Llegó de la misma manera que llegó todo pues, a América, proveniente tanto de Asia como de Europa. Nuestro instrumento de percusión de hoy pues contiene o está conformado por una base metálica, normalmente es metálica, tiene unas rueditas que ustedes pueden ver acá que pues esto facilita el transporte para conciertos. Unas láminas de madera, ¿cierto? Que son las que se golpean para que se produzca el sonido. Unas cajitas de resonancia que ustedes pueden ver acá, algunas más largas que otras, ya explicamos el porqué de este fenómeno. Baquetas y pues todo el soporte. Entonces, ¿qué es lo que produce el sonido del instrumento? Pues de lo que hablábamos ahorita, las cajitas de resonancia y el golpe de la baqueta con la lámina de madera. También podemos encontrar algunos instrumentos metálicos, pero los xilófonos como tal son en madera. ¿Por qué vemos láminas más largas, más cortas y lo mismo las cajitas de resonancia? Ustedes saben que entre más grande sea un instrumento musical o una caja de resonancia produce sonidos más graves. Escuchemos. ¿Verdad? Y entre más cortos son, produce sonidos más agudos. Entonces por esto es que los tamaños de nuestras láminas y de nuestros resonadores varían. Como les decía, el origen del instrumento data del siglo XV. Sin embargo, en las bandas sinfónicas y en las orquestas hace su aparición en el siglo XX, ¿cierto? Es un instrumento relativamente nuevo en nuestras agrupaciones sinfónicas. Obviamente ha tenido, al igual que todos los instrumentos, una evolución gigante y sobre todo desde que apareció en banda y en orquestas, porque la idea fue irlo adaptando pues a las necesidades que las agrupaciones tenían en su momento. Hoy en día son parte fundamental, en nuestro caso de las bandas sinfónicas son parte fundamental
digamos que es muy difícil encontrar una canción o alguna obra para banda que no tenga xilófono hoy en día. Entonces, pues amigos, espero que les haya gustado esta pequeña historia del xilófono, un instrumento de percusión muy bonito. Acá les voy a regalar otros soniditos. Igual recuerden que tenemos videos para que ustedes se familiaricen también con el instrumento. Como ven, es un instrumento que produce un sonido muy bonito y unos armónicos muy entretenidos, es muy divertido. Por eso aprovecho también este espacio hablando de los instrumentos de percusión para invitar a los niños que quieran aprenderlo a tocar para que se vinculen con nosotros, para que se comuniquen con nosotros en la página de Cultura Villeta o llamando a los teléfonos del instituto. Ahorita necesitamos muchos niños para que aprendan a tocar percusión. Los dejo ahora con el maestro Diego Morera, que nos va a hablar sobre el corno, uno de los instrumentos de metal. Gracias, profe Cristian. Continuamos con nuestras clases, en mi caso con los instrumentos de la familia de los metales. En el día de hoy hablaremos sobre el corno francés, que al igual que la trompeta y el trombón son muy similares por el hecho de estar casi que representando los inicios de la humanidad. También, igual que ellos, su nacimiento es desde hace muchísimos años y eran utilizados o eran fabricados con cuernos de animales, en este caso especialmente el corno con cuernos de cabra, que reemplazaron a los cuernos de toro o de vaca, ya que en esta época de la antigüedad, en la mitología cananea, o lo que conocemos ahora como el Medio Oriente, pues estos animales eran considerados como dioses. Bueno, el corno francés, más o menos en el siglo XVI, se crea el primer corno que se le llamó corno natural o trompa natural, que era un tubo enrollado de esta manera, pero no tenía todo lo que vemos acá, este sistema y estas bombas. Era simplemente un tubo enrollado que daba notas de su serie armónica, las que se podían producir. Pues en sus inicios, en la orquesta sinfónica, era un poco complejo tocar este instrumento, ya que si se quería orquesta cambiada de tonalidad, era pues prácticamente necesario que el cornista o el instrumentista cambiara de corno para poder adaptarse a la tonalidad. Los cambios de las notas en esta época, ya que no tenían este sistema de llaves o válvulas, se producían únicamente por la presión que ejercían sobre la boquilla y el aire, la velocidad del aire. Ya después, con el paso de los años, se le agregó otra vuelta al corno. Otra vuelta quiere decir, el tubo era más largo y le dieron otra vuelta. Entonces, bueno, ya abarcaba un poco más de tonalidades, un poco más de notas, pero sin embargo poseía aún, pues digamos, este problema de tener que adaptarse a las otras tonalidades cambiando de cornos. Más o menos en el siglo XVIII, para el siglo XVIII, es que se le ponen las válvulas, que pues con el paso de los años se fue corroborando que si se alargaba el tubo, pues tendría más posibilidad de dar más notas y abarcar más tonalidades. Posterior a esto ya se le pone el sistema de válvulas que funciona similar al sistema de los pistones de la trompeta, solo que de manera horizontal. Entonces, bueno, bajo el mismo principio que si se presiona uno o dos válvulas, pues el aire se va a ir direccionado para diferentes tubos que acortan o alargan la distancia del tubo y pues así dar notas más agudas o más graves. Ya el corno, como lo conocemos hoy en día, este corno fue patentado por DuPont en Francia.
en más o menos en 1818 y ya pues con un poco más de años en 1825 se desarrolló definitivamente este corno que conocemos hoy en día. Más o menos en barroco este instrumento era asociado con nobleza, realeza o divinidad, pero en la antigüedad pues era utilizado hasta casi el siglo XVIII para hacer llamados de guerra o convocar asambleas y para la caza, para hacer llamados hacia la caza. Entonces, bueno, este es el corno. Vamos a hablar ahora de las partes del corno. El corno consta con su boquilla, que es una boquilla cónica de metal, su tudel, que es este que está acá donde se introduce la boquilla, y este sería su tubo principal, este que está acá, sus bombas que pueden entrar o salir para variar la afinación, el sistema de válvulas de llaves y lo que es el pabellón o campana. Bueno, este instrumento en tiempos de compositores como Haydn o Mozart era considerado aún como de la familia de maderas, ya que su sonido no es tan potente o brillante como sí lo es el sonido de los otros instrumentos de la familia, como el trombón, la tuba, la trompeta. Pero bueno, ya en el siglo XVIII, como le decía anteriormente, se le denominó de la familia de metales por su fabricación y por tener su boquilla cónica y de metal como el resto de los instrumentos de metal. Pues este instrumento también es bastante versátil, lo podemos encontrar en música de cámara, en música clásica, también se ha utilizado en música popular y bueno, suena más o menos así. Bueno, terminamos la clase hoy con el corno y bueno, le doy paso al profe Tiziano que les hablará sobre el oboe. Profe Diego, muy amable, gracias. Ya hoy vamos a hablar en nuestra clase de otro instrumento que hace parte de la sección maderas. En este caso estamos hablando del oboe. El oboe, si ustedes lo miran, cuando hablamos al comienzo del clarinete, tiene algo como parecido, pero difiere mucho es en la parte de la caña. Hablamos inicialmente en las primeras clases hablábamos del clarinete. El clarinete está formado por una caña simple. Ya son dos cañitas quien va a hacer sonar este instrumento. Este instrumento es uno de los instrumentos más conocidos y que se hace notar en una orquesta. Por lo general siempre cuando inicia, antes de empezar un concierto de una orquesta, nosotros escuchamos primeramente este instrumento como es el instrumento que da la nota de afinación. Todos los demás instrumentos de la orquesta entonces giran en torno de la afinación de este instrumento. Entonces vamos a estar escuchando en el transcurso de esta clase del oboe, de instrumentos que vimos anteriormente en las clases pasadas. Un dato curioso sobre el oboe es que su origen se remonta a unos 3000 años antes de Cristo. El oboe, como lo pueden observar, no siempre ha sido así. En la imagen podemos apreciar toda la evolución y desarrollo que ha tenido este gran instrumento, desde una chirimía soprano renacentista hasta el oboe moderno que conocemos hoy en día. Entonces recordamos que en la primera clase hablaba del clarinete y luego en la segunda estuvimos hablando del saxofón. Y el clarinete y el saxofón son instrumentos que se hacen sonar con una lengüeta, una caña que es simple. Ya les comentaba el oboe que es de lengüeta doble. También les recuerdo que también hablaba de unas fichas que les estaba diciendo a ustedes que podían estar consiguiendo en su casa. Nuevamente les recuerdo que pueden hacer ustedes estas claves con palos de escoba. Igualmente recordarles que podemos hacer nuestros checkers con unos pimponcitos e introducirles arrocitos. Entonces les decía de estas fichas, esta figurita, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que le decíamos? ¿No se acuerdan? Bueno, esta es pan. ¿Y cómo vamos a hacer el pan? Acuérdense que lo vamos a hacer con este pan, le decimos pan. Lo podemos hacer igualmente con las marajitas o con los checkers, ¿sí? También otra figura rítmica que vamos a utilizar o que estuvimos aprendiendo fue esta figura rítmica que nosotros le decimos
las corcheas o que le decimos casa. ¿Y cómo lo estábamos interpretando? Era casa. Entonces, hicimos varias combinaciones. La clase pasada nos estuvo ayudando la profesora Sneri para las combinaciones con los instrumentos. La melodía que también estábamos tocando y que hicimos la semana pasada, en la clase pasada, fue con el saxofón, fue pican pican. En la flauta, esta melodía, acuérdense de esta melodía porque vamos a estar haciendo algo con esta partecita y con estas fichas rítmicas. Entonces, vamos a escuchar un concierto en este momento del oboe. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a hacer un trabajo con estas fichitas. Vamos a colocar por aquí las fichitas, otra figurita de estas, otra figurita de las corcheas. Y otra de la figurita negra. Esta ficha rítmica que estamos aquí, eso es una célula rítmica que estamos haciendo. Vamos a tocarla con los instrumentos que vimos en las clases pasadas. La vamos a hacer con el clarinete, con el saxofón y con el instrumento de esta clase nueva, que es el oboe. Entonces, como podemos ver, nosotros estamos la negra, corchea y otra negra. Entonces, ¿cómo sería? Repito nuevamente. Entonces vamos a escucharlo en el clarinete. Bueno, esta misma ficha rítmica, célula rítmica, vamos a hacerla nuevamente. Otra vez. Ahora lo vamos a escuchar con el saxofón. Ahora nuevamente la ficha rítmica, la célula. Otra vez. Ahora la vamos a escuchar con el instrumento que nos corresponde el día de hoy, el oboe. Bueno, en el trabajo que hicimos nos acompañaron en el clarinete Mayra Agudelo, que es una de las niñas que tocan clarinete con el grupo de nosotros de la banda. En el saxofón estuvo Angie Tatiana y en el oboe Mayra Catalina León, que nos va a contar, aparte de eso, nos va a contar una reseña pequeñita de el oboe. Entonces esperamos que les haya agradado y les haya gustado mucho esta clase y nos vemos para la siguiente. Agradecemos que ustedes nos están acompañando y esperamos que nuevamente podamos ser para ustedes como instrumentos para que también puedan sus hijos participar en la escuela de formación. Bueno, familia billetana, terminamos así con un nuevo programa de la banda sinfónica. Esperamos haya sido de su agrado. No sin antes darles las gracias a Señal Villeta Dulce por el espacio que nos abren, al Instituto de Cultura en cabeza de la doctora Patricia Iregui y pues a la Alcaldía Municipal en cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández. Y recuerden, niños y jóvenes villetanos, que tenemos inscripciones abiertas para que pertenezcan bien sea a los procesos de banda sinfónica o a batucada o a guitarra, banda marcial, literatura, bueno, todos los programas que ofrece el instituto, y nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí termina Billeta Competitiva en Formación.
más cultura, recreación y deporte. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por el canal 6, señal Villeta Dulce, y a las 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live. Hasta la próxima.